Moral e interés, una perspectiva antropológica, un ensayo de Fernando Alberti Balbi, doctor en antropología, CONICET, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Resumen. El pensamiento llamado occidental tiende sistemáticamente a trazar una oposición entre moral e interés. En este artículo presento una aproximación teórica al análisis antropológico de las relaciones entre intereses y moral, que asume un punto de partida propiamente etnográfico. Arguiré en favor de la conveniencia de tratar a la moral como un fenómeno del orden de la cognición y como un aspecto de la producción de la vida social por sujetos socialmente situados. En estos términos es posible mostrar que la moral forma parte de los recursos cognitivos mediante los cuales los seres humanos percibimos, entendemos e intentamos concretar nuestros intereses, así como examinar etnográficamente tanto la orientación moral como el comportamiento, como los usos prácticos de las orientaciones morales. Dos breves textos escritos por Pierre Bourdieu hacia fines de la década del 80 y comienzos del 90 ofrecen una ilustración inmejorable de las enormes dificultades que encuentra el pensamiento llamado occidental, que a este respecto es muy claramente un pensamiento burgués, para evitar trazar una disyunción entre lo que se considera del orden de la moral y de lo que se asume como correspondiente al dominio del comportamiento interesado o pragmático. En ¿Es posible un acto desinteresado? Bourdieu, 1997, defiende el uso que hiciera durante mucho tiempo de la noción de interés en función de las necesidades de operar una ruptura para con una visión engañosa de los asuntos humanos, que los supone susceptibles de basarse en el interés de salvaguardar el postulado sociológico de que todo el comportamiento humano tiene razones de ser y puede ser comprendido como coherente, consciente, sin embargo, de las dificultades que comportable el uso de esa noción. Bourdieu propone reemplazarla por la de ilusio, que considera más rigurosa. Así escribe, comillas: los juegos sociales son juegos que se hacen olvidar, en tanto que juegos y la ilusio es esa relación de fascinación con un juego que es fruto de la relación de complejidad ontológica entre las estructuras mentales y las estructuras objetivas del espacio social. A eso me refería cuando hablaba de interés. Se encuentran interesantes los juegos que importan porque han sido implantados e importados en la mente bajo la forma de lo que se llama el sentido del juego. Bourdieu, 1997.
De esta forma, Bourdieu cree estar evitando por completo cualquier reduccionismo utilitarista en sus análisis de las prácticas, pero hay que notar que él no deja de insistir en que la noción de ilusio remite al hecho de que las personas que participan en un juego social se encuentran cogidas por el juego y que además sostiene que los intereses socialmente constituidos que hacen a un juego social tan solo existen en relación con un espacio social y suponen diferencias correspondientes a unas diferencias objetivas en ese espacio. Así pues, en su tratamiento de la ilusio, Bourdieu explica sus particularidades en el marco de lo que solía denominar el momento objetivista del análisis sociológico, de modo que la entrega de los agentes al juego, la importancia que se atribuyen, así como sus prácticas y estrategias, es decir, las formas en que cada uno de ellos juega ese juego, terminan siendo reducidos de sus lugares en el espacio social. De esta suerte, todo lo que podía ser pensado como vinculado con la moral, que en la versión burdiana sería propia del momento subjetivista del análisis, queda reducido a un epifenómeno de lo que cabría pensar como relativo al plano de los intereses socialmente constituidos, es decir, derivados de las posiciones ocupadas por los agentes en un espacio social relacional. Por otro lado, un fundamento paradójico de la moral, Bourdieu propone como punto de partida para la reflexión sobre esta a comillas, la existencia universalmente comprobada de estrategias de segundo grado mediante las cuales los agentes tratan de producir las apariencias de conformidad de acto o de intención mediante una regla universal, precisamente cuando su práctica está en contradicción con la regla. Bourdieu, 1997. Estas estrategias de oficialización procuran para los agentes los beneficios de la universalización, la legitimación en base a la teatralización de un interés, es decir, de un sacrificio del interés particular al interés general, que define muy precisamente el paso al orden ético. Bourdieu, 1997. Si bien Bourdieu no se deja señalar que esto paradójicamente habilita la posibilidad, pero solo eso, de que se instauren en el campo político condiciones que coercionen a los agentes a adoptar estrategias de universalización reales, basadas en un interés en la virtud, en el desinterés, en la entrega al servicio público y al bien común. Lo cierto es que el único lugar que encuentra la moral en su perspectiva es uno secundario, pues incluso a las prácticas más directamente alineadas con ella no se les concede más que el carácter de estrategias de segundo grado desarrolladas cuando de hecho el agente está en contradicción con la regla. El fallido intento desarrollado por Bourdieu
para escapar por completo de la sombra del utilitarismo del que solo consigue liberarse en sus versiones subjetivistas, individualistas, pero no en las objetivistas que definen los intereses como dados en la objetividad de las cosas, y su desinterés por la moral fuera del contexto de las estrategias de segundo grado permiten precisar que incluso a los más brillantes pensadores sociales les resulta casi imposible subtraerse de ese tema dominante del pensamiento burgués, que es el de la oposición entre moral e interés, la cual se traduce en una serie interminable de contrastes: moral pragmatismo, moral razón, valor interés, desinterés e interés, altruismo egoísmo, sociedad individuo, etc. Ejemplos anteriores e igualmente ilustres podrían ser, por mencionar solamente dos de muchos posibles, los de A.R. Radcliffe Brown y Max Weber. El primero observa que interés y valor son términos correlativos que hacen referencia a las dos partes de una relación asimétrica. Radcliffe Brown, 1974. Y afirma que el sistema social puede ser concebido y estudiado como un sistema de valores. Radcliffe Brown, pero con una lógica funcionalista centrada en el problema del mantenimiento del orden social, que asume que los valores representan, hipostasiándolos, los intereses comunes a los miembros de una sociedad. De allí justamente que hablara de una asimetría, de manera que, aunque menos nombrados, son estos los que organizan la totalidad de su perspectiva. Por su parte, aunque Weber distingue entre la acción racional con respecto a fines y la racional con respecto a valores, solamente en términos analíticos y a título estrictamente típico ideal, estableciendo claramente que solo en casos excepcionales la acción social podía estar orientada exclusivamente de una u otra forma, no lo es menos que enfatiza taxativamente la posibilidad y la conveniencia heurística de trazar esa distinción, y que ella opera como un sino el elemento central de su comprensión y explicación del comportamiento efectivo. En efecto, aunque raramente se separan en las acciones concretas, ambas orientaciones tienen para Weber una existencia fenoménica diferenciable en el plano del sentido subjetivo o mentado de la acción social, tal como se refleja en su idea de que la orientación racional con respecto a fines tiende a hacerse más y más importante a lo largo de la historia occidental, guiando recientemente la acción social. Desde el punto de vista de la antropología social, esta tendencia a oponer moral a interés, que atraviesa nuestro sentido común académico y no académico, resulta sumamente problemática, porque supone establecer un juicio a priori sobre el comportamiento de los sujetos y así oblitera la posibilidad de atender seriamente a las perspectivas nativas. Si se entiende a la perspectiva etnográfica
como una mirada analítica que trata de aprehender una porción del mundo social a través de un análisis centrado estratégicamente en las perspectivas de los actores y que apunta a integrarlas coherentemente en los textos etnográficos y las discusiones teórico-metodológicas que se basan en la etnografía. Resulta imperativo rechazar ese supuesto por cuanto comporta inevitablemente abordar el análisis del comportamiento habiendo decidido de antemano una parte central de su sentido. En este artículo me propongo presentar las líneas generales de una aproximación teórica al análisis de las relaciones entre moral e interés que, en lugar de postular su oposición como un a priori conceptual, asume un punto de partida propiamente etnográfico, comenzando por atender al comportamiento donde la distinción entre intereses y moral no es evidente ni siquiera para los propios actores. En efecto, en el plano de la forma en que el comportamiento es producido subjetivamente, importa aquí no confundir la producción del comportamiento como un posterior evaluación pública. La identificación entre valores morales e intereses es posible y que, de hecho, se da en gran parte del comportamiento humano a través de las innumerables formas en que una y otra vez confundimos sutilmente lo que nos conviene hacer con lo que nos parece correcto. Desde el punto de vista propiamente antropológico, entonces, deberíamos preguntarnos cómo es posible que las personas sean regularmente capaces de conformarse a patrones de comportamiento que aparecen como moralmente adecuados para quienes las rodean y para ellas mismas, al mismo tiempo que consiguen realizar intereses y metas propios, sean estos individuales o grupales. Así que hace imperativo tanto dar cuenta a nivel teórico de las condiciones de posibilidad de esa asimilación entre moral e interés, sus condiciones y fundamentos y mecanismos, como establecer etnográficamente las formas en que ello sucede en medios sociales particulares. Intentaré, pues, trazar los lineamientos generales de una perspectiva analítica al respecto para luego, apelando a parte de los materiales de mis investigaciones etnográficas y comparativas, establecer algunos de los factores que pueden dar lugar a variaciones en las formas en que moral e interés se combinan en los comportamientos concretos. Antes de internarme en el tema, sin embargo, debo ofrecer algunas indicaciones respecto del punto de vista teórico desde el cual me aproximo al análisis antropológico de la moral. La moral como parte integral de la producción de la vida social. Si bien no existe uniformidad al respecto, las perspectivas predominantes en el abordaje de la moral en nuestra disciplina han tenido desde la década de 1980 a adoptar posiciones que se aproximan a lo que los filósofos suelen caracterizar como la tradición aristotélica. Así, algún tiempo atrás, Michael Herzfeld trataba a los postulados morales verbalizados, valores máximas, reglas explícitas, etc., como meros recursos retóricos
con cuyos sentidos los actores jugaban estratégicamente, y reducía la moralidad al plano de la evaluación y justificación del comportamiento a posteriori. Más recientemente, antropólogos inspirados por la lectura de Michael Foucault, Alasdair MacIntyre, Friedrich Nietzsche y Hannah Arendt y O. Ludwig Wittgenstein optan por hablar de la ética o ética ordinaria como concepto central, dirigiendo su atención hacia las prácticas a través de las cuales el self se constituye a sí mismo como un sujeto ético, sus proyectos de vida y las variadas formas en que los seres humanos responden a la pregunta sobre cómo debería uno vivir, etc. Lakoff y Collier, 2004, Lambeck, 2010, Fubien, 2011, Carduff, 2011, Das, 2012, Mattingly, 2013, etc. Por su parte, Harriet Sigón reconoce la existencia de la moralidad en tanto conjunto de disposiciones incorporadas y de una moralidad discursiva que existiría en forma institucionalizada y como discurso público, pero que centra en el análisis de la ética entendida como un momento de explicitación reflexiva, problematización y redefinición de las moralidades que los agentes se ven forzados a transitar en situaciones de quiebre moral a fin de ver al estado de placidez irreflexiva una suerte de ajuste rutinario a la propia moralidad, necesario para vivir sus vidas confortablemente. Todas estas aproximaciones comparten la vocación teleológica con que se aproximan al análisis de la moral y en mayor o menor medida una tendencia a centrarse en el comportamiento de agentes individuales, prestando poca o ninguna atención a las relaciones entre ella y las condiciones relacionales, materiales e ideacionales de la acción social. A contramano de estas tendencias dominantes, encuentro conveniente abordar a la moral como una parte integral del fenómeno más amplio de la producción activa de la vida social por sujetos socialmente situados que operan condiciones relacionales, materiales y simbólicas históricamente engendradas. Este enfoque, que hunde sus raíces en las páginas del primer capítulo de la ideología alemana, Marx y Engels, 2001, parte de la consideración de la vida social como un flujo continuo de actividad productiva, esto es, como el producto siempre en curso e incompleto de individuos reales que cooperan en condiciones relacionales, materiales e ideacionales extendidas como dimensiones analíticamente diferenciables, socialmente situadas, que no dependen de su voluntad, le son en gran medida preexistentes y no solo limitan su acción, sino que ejercen sobre ella presiones constitutivas. En este contexto, la moral puede ser entendida como un aspecto analíticamente diferenciable de la producción social, de las condiciones de cooperación entre sujetos socialmente situados, esto es, como un elemento clave del continuo trabajo que supone tanto la construcción y el mantenimiento de las relaciones sociales que entablan entre sí
y con terceros actores, como su posicionamiento activo ante los condicionamientos sociales, materiales e ideacionales que inciden sobre su accionar. Recuperando críticamente algunas ideas de los trabajos tardíos de Émile Durkheim sobre el tema, que tienen la particularidad de combinar los elementos centrales de las tradiciones aristotélicas y kantiana, he sostenido anteriormente que lo distintivo de la moral es la postulación eficaz en determinado medio social de ciertos cursos de acción, formas de relación social, arreglos institucionales, etc., como, como simultánea e indisolublemente deseables, es decir, buenos en sí mismos y obligatorios. Ahora bien, si se piensa a la vida social como un flujo continuo de actividad productiva, resulta claro que la obligación y la deseabilidad de lo que quiera que fuese deben ser entendidas como productos de procesos sociales, de modo que puede entenderse a la moral como un producto de la acción humana que es socialmente situado y provisional por definición. También he sugerido que la moral puede ser considerada como un fenómeno correspondiente en lo fundamental al orden de la cognición, es decir, como parte de los recursos conceptuales de las prácticas mediante los cuales los seres humanos perciben y comprenden el mundo social y consecuentemente operan en él. Hablar de conocimiento implica hacer referencia a la operación de estructuras conceptuales y de percepción socialmente informadas que se encuentran en la base de la acción humana y operan más o menos directamente como principios de su producción. Ahora bien, entre los conocimientos en que se basa la acción humana se encuentran aquellos referidos al estatuto moral relativo de las acciones y relaciones propias y ajenas. La moral es entonces, comillas, un aspecto de las formas de conocimiento que sujetos socialmente situados producen, despliegan y se imponen unos a otros en el curso de su construcción cooperativa del mundo social, el cual refiere a la formulación y al despliegue de representaciones socialmente eficaces sobre la naturaleza simultáneamente deseable y obligatoria de ciertos cursos de acción, relaciones sociales, arreglos institucionales, etc. Balbi, 2016. Entendida en estos términos, la moral es una parte constitutiva de la producción de la vida social, puesto que todo conocimiento sobre los asuntos humanos comporta consideraciones morales. Así, la moral puede ser caracterizada como un tejido siempre en hechura, esto es, necesariamente incompleto y cambiante, de conocimientos y prácticas referidos a la deseabilidad y obligatoriedad relativas de los cursos de acción y las relaciones sociales que al tiempo que responden a estos los configuran y reconfiguran sobre la marcha. Como veremos en la próxima sección, esta perspectiva presenta ventajas apreciables a fin de dar cuenta de las condiciones de posibilidad de la asimilación entre moral
e interés. Entendimiento, moral e interés. Considerar a la moral como un fenómeno del orden de la cognición abre una vía clave para superar la contraposición folk entre moral y comportamiento interesado, en la medida en que pone en el centro del análisis al hecho de que los sujetos perciben y entienden el mundo que los rodea en términos que ya se encuentran cargados de connotaciones morales y por ende producen un propio comportamiento en términos que siempre están moralmente informados. Si entendemos como interesado a cualquier comportamiento dirigido a la corrección de metas que los actores consideran como relevantes para sí o para sus grupos de referencia, veremos que ello para nada es incompatible con su consideración por parte de esos actores como dotado de un carácter moral, puesto que su caracterización como inseparablemente obligatorio y deseable tiende normalmente a estar implícita en los recursos cognitivos mediante los cuales ellos perciben y entienden tanto sus metas como sus procedimientos tendientes a concretarlas. Esto es así porque, como señala Mark Johnson, nuestra experiencia de fondo, que se encuentra impregnado de significado moral. Esto es así porque, como señala Mark Johnson, nuestra experiencia está saturada moralmente, en el sentido de que se sitúa contra un contexto de fondo que se encuentra impregnado de significado moral. Ello ocurre ante todo porque, tal como lo sugieren los aportes teóricos de Durkheim y de Weber, todo comportamiento relacional, social y estructura institucional comportan y o suscitan evaluaciones morales, y es en este clima que todos los seres humanos habitamos y nos socializamos. En este sentido, John Dewey señalaba la omnipresencia de la moral en la vida humana y la caracterizaba como un proceso continuo vinculando con el aprendizaje del significado de la conducta y con su orientación. Comillas. Cuando observamos que la moral está en casa, allí donde están involucradas consideraciones acerca de lo mejor y lo peor, nos encontramos en el compromiso de advertir que la moralidad es un proceso continuo y no un logro fijo. La moral implica crecimiento de la conducta en términos de su significado. Cuanto menos supone esa clase de expansión del significado que lo que surge como consecuencia de las observaciones respecto de las condiciones y el resultado de la conducta. En el más amplio sentido de la palabra, la moral es educación, es aprender el significado de lo que somos y emplear ese significado en la acción. Dewey, 1922. Por su parte, Raymond Ferd entendía que a nivel conceptual las opciones que hacen
los seres humanos en su comportamiento se eslabonan en función de los valores, en función de una serie de cualidades asignadas a las relaciones involucradas en la acción. Lejos de depender del arbitrio individual, el establecimiento de tales valores era para Firth un fenómeno social, comillas. La opción, conducta y valores de cualquier individuo están condicionados por otras personas, por su existencia misma. Esas personas constituyen elementos importantes en la apreciación global que hace un individuo de su propia posición individual. Luego, a las relaciones mantenidas con ellas se les atribuye cualidades específicas, valores. Esto se debe en parte a que las acciones de los demás dan sentido al sistema conceptual y simbólico del individuo. De una manera semejante, Dewey sugería que la moral supone un condicionamiento social de la conducta, una saturación social de la vida. Nuestros pensamientos y nuestras acciones están saturados con las ideas de otros que otros abrigan acerca de ellos, ideas que han sido expresadas no solo en la instrucción explícita, sino aún más efectivamente en relación a nuestras acciones. La atribución de responsabilidades es el comienzo de la asunción de responsabilidades. Somos hechos responsables por los otros respecto de las consecuencias de nuestros actos. Dewey, 1922. Gradualmente las personas aprenden a través de la imitación dramática a hacerse responsables y la responsabilidad deviene en un reconocimiento voluntario y deliberado de las acciones que son nuestras, de que sus consecuencias provienen de nosotros. Estos dos hechos, que el juicio moral y la responsabilidad moral, son la obra forjada en nosotros por el medio social, significan que toda moralidad es social. No porque debiéramos tener en cuenta el efecto de nuestros actos sobre el bienestar de otros, sino por una cuestión de hecho. Los otros toman nota de lo que hacemos y responden de manera acorde a nuestros actos. Sus respuestas realmente afectan al significado de lo que hacemos. El significado así aportado es tan inevitable como lo es el efecto de la interacción con el medio físico. Dewey, 1922. Todo ello es constitutivo de las capas más básicas del conocimiento humano. Según Johnson, este siempre está mediado por el entendimiento, el cual no consiste meramente en reflexiones desarrolladas después de los hechos sobre la experiencia previa, aunque sin duda estas contribuyen a su reproducción, sino que en su todo ello es constitutivo de las capas más básicas del conocimiento humano. Según Johnson, este siempre está mediado por el entendimiento, el cual no consiste meramente en reflexiones desarrolladas después de los hechos sobre la experiencia previa, aunque sin duda estas contribuyen a su reproducción, sino que en lo fundamental es
la manera en que o los medios a través de los cuales tenemos esa experiencia. Esto es, el modo en que el mundo se nos presenta, conformando por formas de conocimiento tácitas e incorporadas. El entendimiento es el modo en que estamos situados significativamente en nuestro mundo, y las formas de conocimiento más abstractas y reflexivas que se basan en la verbalización y comportan una mayor o menor elaboración discursiva son simplemente extensiones del mismo. Así, la saturación social de la vida comporta una saturación moral de la experiencia, que es constitutiva del entendimiento, en el cual se basan nuestras formas de conocimiento más reflexivas, e inversamente el entendimiento moralmente impregnado desde los inicios de su formación estructuras nuestras sucesivas experiencias. En consecuencia, la moral se encuentra directamente implicada en nuestra experiencia, en el sentido de que los hechos se nos presentan habitualmente, aunque no siempre, como si estuviesen dotados de un sentido moral determinado, pues los aprehendemos en base a las estructuras conceptuales del entendimiento. Asimismo, la mayor parte de nuestra deliberación moral cotidiana opera en un nivel que raramente es reflexivo y que la mayor parte del tiempo es solo marginalmente autoconsciente. Y es sobre estas bases que se establecen los límites dentro de los cuales se desarrollan nuestros razonamientos acerca de cómo deberíamos comportarnos y de cómo hemos de juzgar el comportamiento ajeno, así como las explicaciones respecto de las acciones propias y o ajenas que elaboramos a posteriori, todo lo cual en consecuencia también comporta connotaciones morales que hasta cierto punto se nos imponen. En este sentido, la moral vale decir una u otra moral socialmente situada, es constitutiva de la totalidad del comportamiento y las relaciones sociales. Desde este punto de vista, no se aprecia necesidad alguna de pensar el comportamiento interesado como conceptualmente antitético en relación con la moral. En tanto elemento constitutivo del aparato conceptual humano, la moral es una parte integral de la orientación y los medios de realización de la conducta humana, cualesquiera que sean las características de esta. Los actores intentan realizar sus fines y concretar sus intereses, sean estos individuales o grupales, en términos moralmente informados, pues así los entienden y, lo que es más, así lo perciben desde un primer momento. Dicho de otra manera, todo el proceso por el cual los seres humanos llegamos a concebir más o menos explícitamente determinadas metas como relevantes para nosotros o para nuestros grupos de referencia, e intentamos más o menos deliberadamente realizarlas, se encuentra atravesado por preferencias socialmente inducidas que nos llevan a representarnos detenidamente alternativas
de comportamiento como simultáneamente obligatorias y deseables. En definitiva, cabe suscribir la conclusión de Dewey. No hay excusa para pensar la acción mala como individualista y la correcta como social. La procura deliberada e inescrupulosa del autointerés está tan condicionada por oportunidades, entrenamiento y asistencia sociales como lo está el curso de acción impulsado por una radiante benevolencia. La diferencia yace en la cualidad y el grado de la percepción de los lazos interdependencias en el uso al que son dedicados. Dewey, 1922. Orientación moral del comportamiento y usos prácticos de las orientaciones morales. Sí, entonces, el sentido moral es una parte integral del sentido, incluyendo el de aquellos comportamientos que aparecen como interesados, y todo ello es producido socialmente. Puede concluirse que todo comportamiento es, al menos potencialmente, a la vez moral y pragmático. De hecho, si acaso existe el pragmatismo en estado puro, ha de ser una auténtica rareza sociológica. En este sentido, como he sugerido en otro lugar, las formas características en que distintos conjuntos de actores socialmente situados se plantean sus fines y tratan de concretarlos pueden ser entendidas como distintos pragmatismos cognitiva y moralmente informados, esto es, como modalidades socialmente específicas de establecer metas y procurar concretarlas que responden a determinadas orientaciones cognitivas y morales. Ahora bien, que todo comportamiento comporte una forma específica del pragmatismo que incorpora componentes morales no significa, sin embargo, que todos los comportamientos concretos sean igualmente morales y pragmáticos. En efecto, si bien la moral entra en el comportamiento a la vez e inseparablemente como uno de sus fundamentos y como parte de sus recursos, no lo hace siempre en las mismas proporciones. La medida y las formas en que la moral orienta efectivamente nuestro comportamiento son variables, y también lo es el punto hasta el cual nos servimos instrumentalmente de ella para lograr nuestros cometidos, pero ni lo uno ni lo otro dependen de nuestra mera voluntad. Al contrario, esas variaciones obedecen a las condiciones sociales en que las orientaciones morales han sido producidas y aquellas en que son aplicadas a lo que es solo otra manera de decir lo mismo, a las condiciones sociales que han llevado a los actores a concebir ciertos intereses y a aquellas en que tratan de concretarlos. Un breve recorrido por algunos aspectos de los trabajos etnográficos que han servido como base para la elaboración de mi perspectiva sobre este particular me permitirá establecer algunos de los factores que pueden incidir sobre estas variaciones. Años atrás desarrollé una investigación sobre el lugar ocupado por el concepto de lealtad
en las prácticas políticas de los peronistas, abordándolo como un valor moral específicamente peronista y examinando sus orígenes, los procesos sociales por los procesos sociales que lo impusieron como tal y los que producían esa condición, las formas en que orientaba y condicionaba el hacer política de los actores y finalmente los usos prácticos a que era sometido. En el curso de mi investigación pude comprobar que, debido precisamente a sus fuertes asociaciones morales, el concepto de lealtad, sus opuestos, los de traición y deslealtad y sus derivados, leal, traidor, etc., eran recursos clave desplegados por los actores para posicionarse en términos moral y por ende políticamente positivos, así como para colocar a sus rivales en posiciones moral y políticamente negativas. Durante los años que duró mi trabajo, entre fines de la década de 1990 y mediados de la siguiente, me encontré crecientemente sorprendido por la eficacia de esos usos del universo conceptual de la lealtad, denotada ante todo por el hecho de que, una vez introducidas en la interacción, las apelaciones al mismo se tornaban sistemáticamente en elementos centrales de esta, así como por su muy escasa variedad, que a su vez revelaba que los sentidos asociados al concepto de lealtad eran sistemáticamente los mismos, como si no hubiera disputas al respecto. En efecto, la lealtad aparecía con casi total regularidad en las palabras y las acciones de los actores, siendo considerada como una virtud de carácter moral propia de todo auténtico peronista, una cualidad inherente a las personas que se tiene o no se tiene, el fundamento último de las relaciones entre compañeros, la conducción política y la unidad de propósitos de los hombres y mujeres del peronismo, dotada de un carácter asimétrico en el sentido de que la lealtad del conductor engendraría la de sus seguidores y no al contrario, entre otras ideas. En todos los casos que mis fuentes exhibían, los usos pragmáticos de la lealtad se ajustaban estrechamente a estos sentidos canónicos, o los actores denotaban su lealtad para con sus jefes políticos, agrupaciones, compañeros, el partido, etc., mediante una paleta limitada de declaraciones verbales, y el partido, etc., mediante una paleta limitada de declaraciones verbales y estandarizadas, tanto aparentemente descontextualizadas como sujetas a un calendario de conmemoraciones ritualizadas que históricamente los rivales políticos del peronismo han tendido a considerar como formas de obsecuencia, y usaban recursos similares e igualmente limitados para acusar a sus rivales o ser traidores o más veladamente desleales. Por el contrario, no fui capaz de encontrar caso alguno en que un sujeto o grupo se posicionara implicando
y mucho menos afirmándolo explícitamente, su propia condición de desleal o traidor y presentándola como algo positivo, ni tampoco intentos de descalificar a los rivales atribuyéndole a su presunta lealtad un valor negativo. Más sorprendente aún me resultaba la constatación de que los usos contemporáneos del universo conceptual de la lealtad, así como los sentidos que denotaban, eran casi idénticos a los que revelaban las fuentes primarias y secundarias sobre las décadas formativas del peronismo. El panorama que exhibían mis materiales era entonces el de la existencia de un cierto universo conceptual centrado en un valor moral sobre cuyos sentidos no parecía haber disputa y aparentemente casi no habían experimentado cambios desde la década de 1940 y se integraban a un repertorio de usos políticos y pragmáticos o interesados sumamente pobre. Todo ello me resultaba sorprendente al punto de parecerme imposible, pues los antropólogos de mi generación estamos más bien preparados para esperar disputas por el sentido, una polisemia generalizada y una creatividad práctica ilimitada que rutinariamente se supone asociada a la agencia. Tardíamente, sin embargo, advertí que todo ello se correlacionaba claramente con otro detalle que hasta ese momento me parecía extraño. Durante años, siguiendo otro procedimiento establecido en nuestra disciplina, había procurado exégesis nativas del concepto de lealtad y los otros que se asociaban, transitando en vano fuentes documentales y estudios publicados que abarcaban toda la historia del peronismo hasta el momento mismo de mi trabajo, esperando sin suerte que los actores con que trataba las desarrollaran por cuenta e incluso fracasando reiteradamente en mis intentos de inducirlos a que lo hicieran. Aquí hacemos una pausa y continuaremos más adelante con este muy importante ensayo.